Tercer bloque en Psicooperativos TV, ya con la presencia de un amigo de la casa, Luciano Sebastián Bedecarrás. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes a la audiencia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luciano? ¿Cómo te va? Queríamos preguntarte cuál es el rol del psicólogo trabajando dentro del ámbito judicial de la provincia de Buenos Aires. Bueno, muy interesante la pregunta. En principio es asesor del juez, ¿sí? En Ujú. todas las necesidades que su señoría justamente tiene en función de diagnósticos, por ejemplo, clínicos, psicopatologías o obviamente situaciones de malestares vinculares. Nuestra función como psicólogos hoy en día se está reconociendo a nivel provincial y nacional, Ujú. porque el psicólogo obviamente es como asesor del juez, como el juez no tiene los conocimientos psicológicos y científicos, ¿no?, necesarios para determinar ciertas psicopatologías o situaciones clínicas. Bueno, es fundamental porque la mirada empieza, ¿no?, a ser reconocida gracias a no solamente situaciones o el trabajo del psicólogo en el Poder Judicial, sino también a nivel cultural, ¿no? El psicólogo empieza a ser reconocido Ujú. como un profesional con nombre y apellido. Bien, en ese punto introduzco una temática que tiene que ver con la mediación. ¿Dónde entraría el psicólogo a trabajar en términos de mediación en la justicia? Bueno, justamente yo particularmente veo ese lugar como un arte. Hablando un poquito Ujú. de Mariana, de lo que contaba, ¿no?, que el arte también tiene que ver con la creatividad. A veces no solamente el factor teórico o clínico es lo que ayuda obviamente a generar o a desandar esa problemática Ujú. vincular entre dos partes que están en conflicto, sino también es poder diseñar a través obviamente de nuestra profesión tratamientos, formas de abordaje, orientación, por ejemplo, a padres, si se trata, ¿sí?, de una violencia familiar que después desencadena en un conflicto a nivel de vínculo donde se obstruye la parentalidad, por ejemplo, donde obviamente la idea es poder ayornar al juez y también hay una parte que es muy importante, que es el consejero de familia, que está justamente en los juegos de familias para poder desandar estas situaciones y nos pide ayuda a los psicólogos para poder pensar en conjunto la situación. Siempre obviamente el fin último es poder llegar a soluciones concretas. Ujú. Me hablas de situaciones concretas, soluciones concretas, y quiero hacerte la pregunta sobre la problemática en sí, cómo están viendo ustedes o cómo ves vos puntualmente desde tu lugar de asesor del juez, como asesor en materia de psicología de su señoría, la conflictiva en torno a los menores. Bueno, particularmente hoy es un tema Ujú. álgido, Pedro, porque justamente realmente vemos en los juzgados o a través de otros colegas que venimos charlando la situación. En principio, sí, la violencia familiar que se ve intrafamiliar y extrafamiliar también, que es preocupante. Por lo tanto, los juzgados hoy están sobrecargados de violencias familiares y justamente esto desencadena donde uno empieza a ver esta conflictiva o los menores empiezan a generarse situaciones donde obviamente el psicólogo, justamente el perito psicólogo y a través de otro psicólogo fuera del juzgado, que también es nuestra función, ¿no?, es poder brindarle no solamente al juez el asesoramiento, sino a las partes Ujú. soluciones concretas, como te decía, a través de una derivación a tratamiento, por ejemplo, ¿sí?, o de a veces llegar a ciertos acuerdos entre los pares para poder desandar estas situaciones problemáticas. Bien, aprovecho para preguntarte qué dispositivos, qué cuidados, qué cuestiones estatales hay que pueden ayudar a mejorar la situación de los niños, siempre hablando de niños en temática judicial. Bueno, por supuesto, uno de los organismos judiciales a poder recurrir primero es la policía, ¿sí? Ujú. Obviamente hacer una denuncia si existe algún maltrato, alguna situación de conflicto intrafamiliar que genere, ¿sí?, la vulnerabilidad de ese niño. Por supuesto que luego de esa denuncia los actores judiciales empiezan a actuar e investigar. Obviamente es importante decir que está el servicio local, ¿no?, de cada uno de los distritos que opera en función del diagnóstico, Ujú. tratamiento, ¿sí?, y obviamente informe al juzgado de parte en ese momento. Por supuesto después están organismos o ONG que ayudan obviamente a brindar asesoramiento, tratamiento, contención y demás. Tenemos Nido, por ejemplo, sí, en Becar y demás. Pero a nivel estatal, primero es el servicio local Ujú. o el primer ferente como para poder diagnosticar y llevar a ese niño a un resguardo,
justamente son, digamos, la policía. Por supuesto, la policía llega a juzgados y los juzgados y la jueza empiezan a actuar en la causa, que particularmente en mi juzgado tenemos la suerte de ser bastante ágiles y dinámicos. Obviamente es muy bueno porque podemos llegar a solucionar ciertas situaciones conflictivas o, digamos, vulnerabilidades de esos niños que puedan estar resguardados bajo la mirada de una institución y que sea pública, ¿no? Pensando en la Ley 13.298 de promoción y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes de la provincia de Buenos Aires, aprovecho para preguntarte lo siguiente. Sabemos que a veces no se trabaja de la mejor manera en los servicios locales y zonales, también producto de la falta de presupuesto, y ya no solo me refiero a lo económico, financiero, sino también me refiero a lo edilicio, al recurso humano, que a veces falta. ¿Cuál es el trabajo y si se puede trabajar y vincular en ese sentido con la situación judicial? Bien, bueno, es un gran tema que has tocado porque justamente, a ver, estoy hablando desde mi mirada particular, pero digamos, a trabajar con otros colegas en otros distritos y demás a nivel provincial, donde a veces los peritos también tenemos nuestra representatividad, ¿no? Como determinadas comisiones a nivel provincial y demás. Bueno, este tema es un tema de diálogo y justamente, digamos, a veces falta recurso y ese recurso o el que existe, la idea es poder atesorarlo nosotros como peritos y también ponernos un poco en el lugar del otro profesional para poder llegar a soluciones. Más allá de soluciones, también a poder llegar a diseñar estrategias. He tenido la suerte de tener colegas también, psicólogos que están del otro lado, como en la protección de derechos del niño, y la idea es comunicarnos diariamente, informarnos sobre las determinadas situaciones, informarnos sobre las novedades que van pasando con ese niño o niña, y obviamente llegar a poder generar o diseñar, como decía anteriormente, estrategias en pos del bienestar de ese niño. Aprovechando que te tenemos acá, me gustaría hacerte el siguiente planteo. Además de hoy estar trabajando en el Poder Judicial, en su momento estuviste trabajando en educación como consejero escolar de Adolfo Alsina. ¿Qué similitudes y diferencias encontrás dentro de esto, en tu quehacer, ¿no? Como psicólogo, en lo que era educación, quizás en la parte más rural de la provincia de Buenos Aires, con el trabajo en la justicia en el conurbano bonaerense? Bien, bueno, hay similitudes y diferencias en los dos campos, ¿no? La primera similitud es poder gestionar, bueno, en nuestro caso como consejero, ¿no? de educación, gestionar los bienes tanto materiales, intelectuales o edilicios de la provincia. En mi caso era Adolfo Alsina, que era un distrito de 20.000 habitantes, donde realmente la particularidad que tenía ese lugar es que justamente había escuelas rurales donde a veces había 2 o 3 alumnos, de los cuales la idea era viajar a La Plata una vez al mes o prácticamente todas las semanas para poder gestionar, por ejemplo, el transporte, para que ese chico tenga la posibilidad de llegar a una escuela y poder tener la educación que se merece. Más allá de eso también, digamos, prácticamente es la gestión. Podemos encontrar una similitud también con el trabajo del Poder Judicial en el conurbano bonaerense. En principio es la gestión, uno como psicólogo, cuáles son las herramientas, no solamente intelectuales, sino también de recursos que tienen función de poder llegar a ayornar no solamente al juez, sino también ayudar a las situaciones. Tanto podemos hablar de adopción, podemos hablar de violencia familiar, podemos hablar de vulnerabilidad de derechos en niños. Por lo tanto, eso ayuda mucho a poder llegar a encauzar qué es lo que uno hace, ¿no? Ser profesional en lo que uno hace. Otra de las similitudes que podemos encontrar es que tenemos la posibilidad de tener el recurso psicológico y también el recurso, sí, que depende del Estado. Por lo tanto, está en ese quehacer cotidiano poder llegar a consideraciones entre ambos campos. A veces se logra, Pedro, a veces no, por supuesto, pero la idea siempre uno como psicólogo y por eso uno decidió estudiar esto es poder brindarse al otro si el otro realmente lo necesita y realmente el otro se encuentra alojado, ¿no? Es poder alojar al otro a través de esa necesidad. Como consejero escolar para mí fue muy grato porque
pude servir a la provincia en un momento de mi vida, de lo cual fue muy enriquecedor, no solo para mí, sino también para lo que realmente hacía, que era gestionar desde transporte, alimentos, llevar alimentos a las escuelas, de poder brindar, por ejemplo, fuera del ámbito de consejero, brindar ayuda a niños que necesitaban viajar, por ejemplo, al Garrahan, pidiendo subsidios, buscando recursos, pasajes y demás, por lo cual era muy gratificante porque se podía llegar a, digamos, a buenos términos o a resoluciones. Claro. ¿Qué es lo que ocurría? Es que también tengamos en cuenta que la gente con la cual uno se trabajaba y demás era muy comprometida con el quehacer cotidiano y además de eso muy solidaria, ¿no? Que acá también encontramos eso, podemos encontrar una similitud donde los colegas también se solidarizan, trabajan después de hora, buscamos formas de poder llegar a soluciones, por ejemplo en la adopción. Adopción es un tema que hoy en día también está en discusión. La adopción, para contarlo brevemente, un chico que es abandonado en la vía pública o es una denuncia que te puede venir por violencia familiar, ese niño es alojado, ¿sí? por ese juez porque obviamente se encuentra en una situación de vulnerabilidad, obviamente que hay un diagnóstico, obviamente que hay personas detrás trabajando en la causa y hay 6 meses donde se trabaja no solamente con ese niño, sino también con la familia para poder revincular, ¿no?, a este niño a esa familia. El caso que así no suceda, se declara la adoptabilidad. Y ahí es donde nosotros también estamos en la búsqueda, que creo que es lo que a mí me toca o me roza como psicólogo, de la fibra humana, que justamente tiene que ver con encontrar esa familia que le va a dar una vida nueva, ¿sí?, y con valores, educación y sobre todo amor. Entonces, en algún punto también podemos encontrar, Pedro, acá que cuando uno hace las cosas con amor, que hace con vocación y dedicación, realmente se siente muy, muy a gusto, ¿no? Y creo que en los dos lados es lo que yo intento hacer. ¿Cómo está la situación de las adopciones en la provincia de Buenos Aires en este momento? Bueno, en principio hay mucho debate porque justamente hay mucho desconocimiento, mucha desinformación sobre este tema. Obviamente, gracias al nuevo Código Civil y Comercial empezó, digamos, a ser mucho más ágil el proceso, pero tengamos en cuenta que son alrededor de 90 días donde realmente se encuentra la vinculación de ese niño con la familia. En el caso que no se suceda, se declara la adoptabilidad y después tenemos 6 meses o 90 días más para encontrar esa familia, ese niño. Por lo tanto, digamos, los tiempos por el momento no se pueden acortar porque a veces tiene que ver con la subjetividad de la situación y de cada caso en particular. No es lo mismo dar en adopción a un bebé que a chicos de 8 o 9 años o a múltiples hermanos de, por ejemplo, 5 hermanos, donde obviamente familias les cuesta poder generar esa adopción, ¿no? Porque Has recorrido muchos municipios de la provincia de Buenos Aires, Adolfo Alsina, después viviste en Bahía Blanca, fuiste consejero del distrito número 1 de Bahía Blanca, viniste para lo que es el distrito 15, trabajás también en Tigre. ¿Cómo ves la situación profesional en San Martín y el 3 de febrero y lo que fuiste armando también como coordinador de oficina descentralizada del Colegio de Psicólogos Distrito 15 en San Martín y ahora allá en 3 de febrero? Bien, pero en principio quiero agradecerte a vos y al colegio por haberme permitido también ser parte, ¿no? Y yo creo que se ha podido lograr que hay una gran diferencia, yo digo que hay un abismo a veces hablando entre colegas, entre diferentes reuniones que venimos haciendo mensualmente entre San Martín y 3 de febrero, que hoy en día los colegas de Distrito 15 tienen la posibilidad de poder acceder a un colegio que se encuentra con las puertas abiertas, no solamente para poder recibirlos como matriculados, sino para generar un trípode de alojarlos. Es decir, yo digo, se le da trabajo, se le da asesoramiento profesional y se le da contención al recién matriculado, como también poder brindarle, digamos, no solamente al reciente matriculado, sino digamos, a la persona que se está por jubilar, esa contención de poder buscar una jubilación mucho más digna, ¿no? La diferencia es que, Pedro, nosotros tenemos la suerte de estar en Distrito 15. En los demás municipios en los cuales, o los más distritos donde yo he recorrido, no existe esa suerte. Porque quizás
falta un poco más de, no de trabajo, sino más de concreciones de determinados proyectos que a veces los colegas no se implican o a veces les cuesta mucho poder fortalecer, ¿sí?, la profesión, yo digo, empoderar la profesión y que, bueno, obviamente Distrito 15 se caracteriza por eso. ¿Cómo ves este proceso que se empieza a armar en 3 de febrero, que está llevando adelante, coordinando junto con Walter García, con Dayana Fuentes? ¿Cómo ves que se puede llegar a materializar esta nueva concreción de una oficina descentralizada? Bien, Pedro, en principio quiero saludar a los colegas que nos están viendo y nos están escuchando. Bueno, es un equipo, justamente, Pedro, porque la idea es, se ha podido lograr que ambos distritos empiecen a crecer por trabajar en común acuerdo con todos los colegas en pos del bienestar de nuestra profesión, ¿no? Desde qué modo, por ejemplo, a través del distrito el dispositivo SICO, que es un dispositivo de atención a la comunidad con honorarios institucionales, de lo cual ha sido un gran, como la nave insignia en su momento en San Martín, donde obviamente las instituciones empezaron a saber que había un colegio de psicólogos que estaba preocupado por la comunidad y por brindarse a la misma, por lo tanto, obviamente hubo una gran concurrencia de matriculados y de colegas que empezaron a trabajar en pos de eso, con instituciones escolares también. Y en 3 de febrero, por suerte, se ha armado un grupo realmente muy interesante de colegas que tienen muchas ganas de trabajar en pos también de ese distrito. Por lo tanto, actualmente se encuentran realizando 2 actividades, que en principio es charlas de psicoanálisis, donde los colegas se reúnen una vez al mes con el propósito de poder dialogar sobre diferentes casuísticas y obviamente hablar sobre la teoría psicoanalítica y después sobre diferentes temáticas. Otra de la charla es sobre Lacan, ¿sí? Sobre diferentes artículos, libros y demás, que ellos intentan obviamente generar un grupo de estudio y donde obviamente tienen una amplia concurrencia. 3 de febrero empieza a caminar y empieza a caminar con pasos firmes. Por lo tanto, actualmente estamos próximos a abrir una oficina descentralizada y eso obviamente ayuda mucho a que el colega se acerque al colegio y se incorpore obviamente a trabajar con nosotros. Así que estamos muy contentos. Muchas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. Vamos a convocar seguramente para hablar de temas como adopción, que son muy pero muy interesantes, y poder meternos de lleno y conocer los hilos finitos nos va a ayudar mucho también para repensar nuestra profesión. Gracias. Por favor, gracias a vos cuando gustes.